Vamos a abrir la Biblia a Mateo capítulo 18, comenzando la lectura con el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. He recibido una revelación que nunca he visto, y no sé si tú la has visto, y es la relación entre el principio que he leído y el último. Es una cosa a continuación. Entonces, muchos de nosotros citamos el verso 20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. Pero esto es un resumen de lo que dijo en el 15. Entonces, aquí está hablando de problemas entre hermanos. Si llegamos a poder solucionar este problema llevándolo a la iglesia, entonces, si no escuchan la iglesia o el liderazgo de la iglesia, tenle por gentil, que eran una raza totalmente inmundo, y publicano, que eran cobradores de tasas. Entonces, de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado. Entonces, cuando la autoridad en la iglesia está unida y toma una decisión debajo del poder del Espíritu Santo, puede atar y desatar. Siempre sacamos estos textos fuera de contexto. Hablamos de desatar y atar, y todo comienza con dos hermanos que están en pelea. Entonces, si llega a ellos a tener unidad, muy bien. Por ejemplo, el versículo 18 dice, de cierto os digo lo que atéis en la tierra. En versículo 19 dice, otra vez os digo. Entonces, el 18 y el 19 van juntos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra, desatado en el cielo. Esa es la autoridad que Dios da cuando hay unidad y cuando estamos actuando representativo de la autoridad divina. Entonces dice, otra vez os digo, así que no se puede separar el 18 del 19. De cierto os digo, lo que atéis en la tierra, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, entonces parece que hay un poder que se desata en el cielo cuando dos se ponen de acuerdo. Y hay poderes diabólicos que se desatan cuando dos no se ponen de acuerdo. Entonces quiero hablar del poder de la unidad, no la unidad con cualquiera. Ya sabéis lo que he dicho, no se une con lo que se llama hermanos, que es avaro, fornicario, adúltera, etc. Entonces, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y continuación, Pedro le pregunta cuántas veces tengo que soportar este hermano. Y si peca contra mí 7 veces, dice no, hasta 70 veces 7. Entonces del 15 al 22 es una sola pieza, que yo nunca la había visto antes. ¿Tú la habías visto antes? Es solamente una pieza, todo va conectado a perdonar y a ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el problema, digamos, principal? En España, en cualquier sitio, ¿cuál es el problema principal de que la obra no avanza? Son las disensiones y desacuerdos que hay entre los hermanos y el matrimonio y todo lo demás.
Entonces, la condición comienza con dos hermanos que no están de acuerdo. Comienza ahí, lo lleva progresivamente, paso a paso, primeramente al hermano, luego 2 o 3 testigos, luego a la iglesia. Después, al próximo paso, tenerle como gentil y publicano. Y luego Dios nos da esa autoridad. Siempre sacamos el texto fuera de contexto y si tenemos autoridad, tú no tienes autoridad si hay esas desavenencias, ya le hemos perdido, porque son condicionales. Toda esta autoridad espiritual es condicional, en que los dos se ponen de acuerdo. Entonces a veces queremos, Señor, ¿por qué no pones tú la medida? ¿Por qué no tú tomas la decisión? Porque 2 hermanos vinieron al Señor. Uno dijo, Señor, mi hermano no me quiere compartir la herencia. El Señor dijo, yo creo que tú tienes la razón, hijo. Oye, hermano, venga, dale la mitad. No, dice, cuidado la avaricia. Entonces el Señor dice, póngase de acuerdo. Pero Señor, toma mi lado, porque yo tengo la razón. Póngate de acuerdo. Es que mi marido es así, póngate de acuerdo. Ayúdeme, Señor, póngate de acuerdo. Ay, ¿lo están entendiendo? Entonces deja sobre nosotros la autoridad de atar y desatar. Dice, lo que tú atas, si de verdad cumple lo que estoy mandando, estará atado en el cielo. Y siempre estamos atando al diablo y siempre está suelto. Yo digo, ¿cómo tantas veces le hemos atado y sigue suelto? ¿Será que tenemos que atar la lengua? Entonces quiero hablar de eso, de la necesidad de la unidad. Estoy hablando siempre con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. No vamos a estar unidos con cualquier pájaro negro. Estoy hablando de los del corazón puro, invocan al Señor, los que están andando en luz, los que no están causando problemas. Porque en Hechos capítulo 2, ya conocéis bien el texto, había 120. Podía haber venido 500, porque 500 personas vieran al Señor resucitado. Y Él les dijo, no se apartan de Jerusalén hasta que reciben la investidura del poder, la promesa del Padre que habéis oído de mí. Pero de esas 500 quedaron 120. Entonces, cuando hablo de la unidad, estoy hablando de los que tienen hambre de Dios, los que buscan a Dios, los que están esperando 10 días en el aposento. Entonces ya llega el día de Pentecostés, espiritualmente hablando, para los que se han puesto de acuerdo, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Y otro error que he escuchado miles de veces, que los pastores dicen, aquí tenemos más que 2 o 3, así que no, más no, 2 o 3 mejor. Cuando tú quieres interceder y quieres de verdad que Dios contesta, 2 o 3, porque más de eso ya tiene una división. Donde tiene 4 ya comienza otra iglesia. Comienza con 2 o 3. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, de ahí vamos a ir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la iglesia primitiva había quedado 120 que de verdad estaban dispuestos a obedecer y esperando la promesa del Padre. Entonces, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos desanimados juntos. Es que las gafas a veces... Todos deprimidos juntos. Es más fácil, ¿verdad? Estar unánime significa de una alma, en unánimes, juntos. Juntos estamos esta noche. Pero unánimes, eso es otra cosa. Entonces Dios dice, yo voy a desatar un poder que cambiará el mundo si puedo encontrar un grupo de personas que estén unánimes juntos, esperando ese día. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. Nota, todo. Estaban todos porque estaban todos de acuerdo. Porque a veces hay uno, recibe, dos, algunos librados, otros no, uno convierte, otro no, porque no hemos llegado a estar unánime juntos. Y es la gran meta. El reto es si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Pero Señor, es difícil. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, yo prometo, lo que pide, te doy. Comienza con uno que está contigo. Comienza matrimonio. Eso ya basta. Comienza con quien vives. Tú dices, muy difícil. Sí. Si dos de vosotros estaban 120 unánime. ¿Por qué estaban unánime? Porque todos estaban esperando la promesa del Padre. Tenían una meta. Estaban de acuerdo. Estaban ahí con un propósito. Estaban ahí con un solo propósito. Si todos venimos con un solo propósito, por eso es mejor tener menos que más. Siempre estamos con lo grande. Está bien tener 25,000, pero ¿quién se va a poner de acuerdo 25,000 personas? 2 o 3, comienza el avivamiento. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego vemos en Hechos capítulo 4. Pedro y Juan oraron por un enfermo. Había 5,000 ya en la iglesia. Entonces en capítulo 4, las autoridades dijeron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: sea notorio a todos vosotros que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, cuando ellos vieron que no podían intimidarlo, les amenazó que no predicasen más en el nombre de Cristo. Yo creo que ese espíritu de intimidación todavía está tratando de callarnos la boca. El diablo quiere callarnos la boca cuando hablamos del Señor. Entonces, en el verso 24, Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oyendo estas amenazas, porque cada uno tiene una área donde está amenazada, ¿o sí o no? El diablo quiere amenazar cada persona. Cada uno tiene su lucha personal, ¿o no? Cada uno está intimidado de alguna forma. El diablo tiene muchas formas de tratar de callarnos. Ahora, ¿cómo reaccionas? Y dice en versículo 24, habiéndolo oído las amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios. Y aquí notemos una llave también. Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, primeramente, el Dios en la mente de ellos era un Dios poderoso, no es un Dios que está en lucha libre con Satanás a ver quién gana. El diablo no ha creado nada más que confusión. Dios ha creado. Entonces, en el verso 29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces veamos aquí el poder de la unidad. Cuando estaban juntos, unánimes, y estaban siendo amenazadas y temorizadas, en vez de decir vamos a echar para atrás, dijeron: Señor, envía más poder.
Yo he notado muchas veces cuando uno ayuna, tiene más problemas. Yo no quiero desanimarte, pero hay diferentes niveles. Cuando uno comienza a ayunar, parece que topa con un mundo espiritual y se desata poderes del enemigo. Entonces hay que seguir hasta que rompe, porque hay barreras en la vida espiritual. Y cuando tú entras en un nivel espiritual de guerra, entonces está la tentación de decir, voy a echar para atrás. Cuando el diablo contraataca, dice, vamos a dejarlo en paz, porque si le pisa la cola, parece el dragón se pone furioso, porque dice, Satanás ha venido con mucha furia, con mucho enojo. Entonces písele la cola, vamos a echar para atrás. Pero ellos estaban unánimes, estaban juntos, todos. Y podemos luchar contra el enemigo y ganar si decimos, Señor, tú eres el creador del cielo y la tierra. Tú has hablado por boca de tu siervo David. Ya sabemos lo que la palabra dice. Veamos la creación, veamos la palabra. Tenemos una palabra más poderosa, profética, en la cual creer. Entonces vamos a lanzar contra el enemigo. Y estaban unánimes con la decisión de no rendirse ni moverse de su posesión. Dijo San Pablo que en todos los sitios el Señor me da testimonio que tribulación y problemas me esperan, pero dice, de ninguna cosa hago caso. Cuando íbamos a Cuba, ya que Fidel había triunfado y el comunismo había entrado, entonces mucha gente y familiares me dijeron, no vayan porque esto es peligroso ya. El gobierno americano había ya cortado todas las relaciones diplomáticas y era a tu ventura, no había ninguna protección humana, no podía ir al consulado que había roto. Entonces Dios me dio ese texto en Hechos que dice, ninguna de estas cosas me mueva, ni hago caso. Solamente tengo que cumplir mi ministerio, cumplir lo que Dios me ha mandado a hacer. Así que cuando el enemigo comienza a atacarte, a amenazarte, a tratar de intimidarte, dice San Pablo, no hago caso a estas cosas, pero tengo una cosa clara, no guardo mi vida como algo precioso. No quiero salvarme la vida. Al decir no quiero salvarse la vida, era invencible. Porque en un ejército que no le importa morir, no hay quien le para. El problema es el temor de morir, de dejar algo. Cuando tú dices, yo estoy dispuesto a morir a mí yo, somos invencibles. Entonces, unánimes con la decisión de no rendirse ni moverse de su posesión. Segundo, estaban unánimes en la oración. La Biblia dice, alzaran unánimes la voz a Dios. Hay muchas iglesias del avivamiento pentecostal, como quiere llamarlo, que todos oran a la vez. Y hay momentos cuando se alaba a Dios juntos o se puede cantar en el Espíritu juntos. Pero en esta ocasión no estaban todos orando a la vez. Dice, alzaran unánimes la voz, no sus voces. ¿Han notado? La voz. ¿Qué significa alzaran su voz? Significa que una persona dirigió, pero que todos estaban tan unánimes que era la voz representativa de toda la iglesia. Porque si todos estaban gritando a la vez, no tendríamos esta oración tan perfecta. Ahí tenemos palabra por palabra lo que oraran. Pero una persona levantó la voz y toda la iglesia estaba unánime luchando junto con el que levantó la voz. Cuando nosotros a veces entramos en guerra espiritual, pues, y uno comienza a decir, y ato lo que ata. Recuerda, primeramente, tiene que atar la lengua antes de atar el diablo. Cuando la lengua está atada, entonces ya podemos atar el diablo. Cuando estamos de acuerdo, recuerda lo que hemos leído. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, luego tenemos fuerza. Entonces, cuando uno comienza a luchar y atar, los demás tienen que apoyarle en la oración.
apoyarle en ese momento, porque ha salido, de un sentido, yo recuerdo la película del oeste, ¿no? El héroe dice, cúbreme, cúbreme. Entonces él sale y los demás, están pegando tiros. Entonces él corre porque está cubierta. Entonces cuando tú dices, en el nombre de Cristo estoy atando estos espíritus malignos, los demás tenemos que cubrirles en oración y en el nombre de Cristo también. Unánime alzaran su voz, no sus voces. No había uno diciendo una cosa y otro diciendo otra. Eran unánimes de una sola corazón, todos diciendo la misma cosa. Y eso es poderoso. Entonces dijeron, Señor, mira sus amenazas. No solamente lo miramos nosotros, sino, Señor, míralo tú también, estas amenazas. Y conceden a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si vamos a vencer temor, si vamos a vencer las amenazas, tenemos que estar llenos del Espíritu. Si no, esto no va a funcionar. No es que tenemos coraje, porque hay muchos que tienen mucho coraje cuando no hay enemigos al lado. Qué valientes son, están rodeados de una iglesia que le apoya. ¡Ay, te da todo el diablo y tal! Qué poderosos son. Pero nosotros hemos tenido demonios que han venido contra nosotros para sacarnos los ojos. A ver cuánta fuerza tiene cuando el diablo está enfurecido. Entonces ahí es cuando se sabe si verdad o no tienes autoridad. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y eso no lo deseas tú también? De hablar con denuedo la palabra de Dios. Porque cada vez que me pongo a predicar, hay una amenaza. No va a poder. ¿No lo sienten vosotros? Siempre hay esa amenaza. Dios no te va a apoyar, va a estar solo, no podrás. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, tendremos denuedo. Sí podremos, sí vamos a vencer, sí. Aleluya. No es fácil ponerse delante, aunque sea una gente simpatizante. La verdad que yo tengo más unción en la calle que en la iglesia. Tengo ganas de volver a la calle para sentir esa unción. Recuerdo predicando en la calle Filadelfia y había un grupo, yo con altavoz predicando, solo, con el Espíritu Santo siempre. Y pasó un cura, entonces el cura escuchando, y comenzó a reunir un grupo de gente para que me hicieran guerra. Y recuerdo la unción, la autoridad que Dios me dio. Cuanto más me hacen guerra, más autoridad tengo. Pero en la iglesia tenemos que tener unidad para salir fuera y combatir contra el enemigo. Entonces hablaron la palabra con denuedo, y la Biblia dice en versículo 32, la multitud de los que habían creído, eran 5,000, era de un corazón y un alma. Aquí está la prueba de la unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían toda la cosa en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando hay esta unidad, los apóstoles tendrán autoridad y poder. Cuando la iglesia está unida en un corazón, una alma, nosotros tendremos la autoridad de predicar que Cristo vive. Y la Biblia dice, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredad o casa las vendían y traían el precio de los vendidos. Y luego comenzó el primer problema de Ananías y Zafira. Pero primeramente unánimes con la decisión de no rendirse, de no echar para atrás. El Señor no nos ha llevado aquí para volver atrás. ¿Recuerda ese himno? Unánimes en la oración. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la oración. ¿Qué significa ponerse de acuerdo? Por ejemplo, si yo oro que el Señor derrama su Espíritu Santo mañana, y tú dices, Señor, derrama su Espíritu Santo hoy,
pues hemos orado la misma cosa, pero no estamos de acuerdo. Si yo oro, Señor, manda convicción de pecado, y tú digas, Señor, sana a los enfermos, las dos cosas son buenas, pero no estamos de acuerdo. ¿Sí? Si tú oras por Antequera y yo oro por Granada, las dos oraciones son buenas, pero no estamos de acuerdo. Entonces, si tú dices, Señor, salva a este familiar impenitente, sálvalo, Señor, y tú quieres que Dios le salva a tu manera, o tu marido a tu manera, y otro ora, Señor, sálvalo, pero haga lo que tiene que hacer hasta llevarlo hasta el punto de la muerte, lo que sea. Entonces, si los dos llegamos a ese acuerdo, Dios puede obrar. Pero si uno ora de una forma, otro. Por ejemplo, María y Marta querían que el Señor sanara a Lázaro. Pero Jesús tenía otros planes, entonces eran diferentes. Tenemos que ponernos de acuerdo del tiempo y cómo y todo. Y Dios dice que va a contestar. Pero comienza con los dos hermanos que estaban con problemas, o dos matrimonios, o lo que sea. ¿Comprende? Comienza ahí y va progresando, hasta que la iglesia esté una. Entonces oraron unánime con una decisión, unánime en la oración, una voz, aunque muchas voces, pero tenían un mismo sentir, unánimes en la meta. Número 4, de no tomar un paso atrás por las amenazas, sino avanzar. Número 5, no pidieron alivio de la persecución, sino de nuevo para enfrentarse. Entonces, como leímos en el versículo 32, los que habían creído eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo. Y yo veo ahí que murió el egoísmo en la iglesia, fue absorbido por el amor. Esa frase solamente siento del Dios. El egoísmo fue absorbido por el amor. El egoísmo absorbido por el amor. Si no, no hay forma de vencer el egoísmo. Entonces, la unidad del Espíritu Santo desata el poder de Dios a favor de la iglesia. La unidad que produce el Espíritu Santo desata el poder de Dios a favor de la iglesia, porque la Biblia dice, fueron todos llenos y que el lugar tembló. El lugar tembló, no temblaron ellos, sino el lugar. El ambiente tembló en vez de la iglesia. A veces es la iglesia que está temblando, el ambiente está fuerte. Pero el ambiente tembló y la iglesia estaba firme, ¿entienden? Ahora, entonces, cuando estos textos que he dicho, de cierto os digo, y otra vez os digo, son dos promesas que se apoyan así, junto uno al otro. De cierto os digo, que si está de acuerdo, de cierto, otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. De cierto os digo lo que atéis. De cierto, otra vez os digo si están de acuerdo. Entonces, cuando estas dos cosas se apoyan, es cuando tenemos fuerza. Entonces, la unidad del Espíritu Santo desata el poder de Dios a favor de la iglesia. Número 2, la unidad del Espíritu Santo ata las fuerzas del enemigo que planean destruir la iglesia. Ata las fuerzas del enemigo que planea destruir la iglesia. Porque lo que ata en la tierra será atado, ¿verdad? Lo que atamos en la tierra, atado en el cielo. Lo que desatamos, desatado. Pero todo comienza con el versículo 15. Recuerda eso, es un progreso. Tercero, hace posible la liberación de los que están presos. Por eso vamos a leer en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Aquí otra revelación que el Señor me ha dado. Recuerda, aquí dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Había Jacobo y Juan, dos hermanos que eran discípulos, y Herodes mató a Jacobo. Luego había otro Jacobo que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, que era hermano de Jesús. ¿Entiende la diferencia? Había diferentes Jacobo. Entonces aquí era el hermano de Juan. Entonces,
cuando Herodes vio que la gente, los judíos estaban contentos, también arrestó a Pedro. Y le metieron, en versículo 4, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora yo quiero corregir esto, esa traducción no es exactamente del griego, porque cuando habla de sin cesar se puede pensar en una cadena de oración. Pero la palabra en el griego es un poco diferente, es fervientemente. Y el sentido es como un corredor que está corriendo con todas sus fuerzas, como se está extendiéndose, como carrera de caballo, por ejemplo, o carrera de hombres, o 2 hombres luchando en lucha libre, se están forzando. Entonces estaban orando fervientemente sin cesar. Toda la iglesia. Y la revelación que yo tuve, que yo creo que del Señor, es que Herodes mató a Jacobo y mató a Juan Bautista. Y si la iglesia no estuviera unida orando en esta forma, mataría a Pedro. Eso es lo que yo siento. Mataría a Pedro también. Entonces, hay hombres de Dios que el diablo ha matado, aunque no sea físicamente, en otra forma. Y yo recuerdo cuando yo estaba luchando con el Señor y Él quería que yo dejara el trabajo. Y mi madre estaba intercediendo y me vio en el suelo, sangrando de la boca, de la nariz, de los oídos. Me vio en una visión a mediodía en el suelo y un hombre levantándome, yo sangrando. Entonces ella comenzó a interceder hasta las 6 de la tarde cuando estaba haciendo una chimenea y me caí para atrás. Y caí de una altura muy grande, muy alta. Y no me pasó nada. Pero pasó después de varios años, estaba edificando nuestra casa y caí la mitad de distancia y mi madre estaba en cama, enferma con algo y no estaba intercediendo. Y caí la mitad de la distancia y rompí la columna vertebral. Entonces yo creo que la intercesión tiene mucho que ver. He evitado muchos accidentes en mi vida, personalmente por la intercesión de mi madre. Entonces siempre tiene que haber alguien que ora fervientemente. Y la Biblia habla de intercesión, no es lo que nosotros creemos. La intercesión es como agonía. Son gemidos indecibles y esos gemidos son agonía luchando porque uno que intercede se pone entre Dios y esa persona, entre el juicio de Dios y esa persona, como Abraham intercedió por Lot, y hay muchos en la Biblia que ponen, Moisés intercedió cuando Dios iba a destruir al pueblo, y él se puso en medio. La intercesión es decir, yo me meto en la brecha por esa persona, e interceder por un hijo, por una hija, por un familiar, porque Dios conoce tu corazón, conoce tu amor y hace oración, intercesión con gemido indecible por los santos. El que conoce la mente de Dios y conoce dónde está tu corazón, pues hace la oración. Entonces esas oraciones son gemidos, son intercesiones profundas, luchando, porque cuando nosotros oramos, dejamos que los ángeles actúan a favor nuestro. Los ángeles están ahí con la espada para luchar, pero están esperando la oración de la iglesia para desenvainar la espada y luchar contra los príncipes y potestades que están en el cielo. Porque estamos rodeados de esos enemigos, no es que Dios no quiere. Dios envía la respuesta, pero siempre hay esa oposición. Entonces los ángeles están a la espera que el Señor dice, vaya. Y cuando dejamos de orar, pues los ángeles pierdan fuerza. Si podemos ver la oración conectada con los ángeles que están luchando a favor de la iglesia, podemos orar con más intensidad. Entonces, la iglesia oró sin cesar. Pedro en la cárcel. Y hay muchos en la cárcel espirituales, algunos físicamente, otros espiritualmente. Y la iglesia
orando sin cesar significa fervientemente, la oración ferviente del justo. Muchas veces las traducciones no toman el griego, no expresan el sentido tan fuerte. La oración ferviente del justo puede mucho, ese es el sentido. La oración ferviente. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cada sentido. Entonces Dios espera de nosotros. Muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué no obra? Y Dios dice, ¿y tú por qué no oras como yo te mando? Cada uno tenemos preguntas, nosotros a Dios y Él a nosotros. Señor, ¿por qué no salva a mis hijos? Y vosotros, marido y mujer, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Puede ser. Hay muchas razones, muchos factores en cuanto a estas cosas. Entonces, cuando uno está orando en el Espíritu y unido, aunque sean 2 o 3, no hace falta gran cosa, 2 o 3, desata el poder de Dios a favor de la iglesia y ata la fuerza del enemigo que planean destruir la iglesia. Y tercero, hace posible la liberación de los que están presos, como Pedro. Porque cuando ellos oraran tan intensamente, en vez de Herodes poder matar a Pedro, los ángeles entraran y le salvaran. Pedro estaba dormido. Si fuera por Pedro, lo iban a matar. Escuchen bien. Si fuera por Pedro, lo iban a matar. Y no tendríamos las 2 epístolas de San Pedro. Él iría al cielo, pero muerto. Pero por la oración incesante, ferviente de la iglesia, igual que el día de Pentecostés, 10 días, oración ferviente, sin cesar, y cayó la gloria de Dios. Entonces digo, ¿es posible hoy? Yo creo que si le damos a Dios la importancia que merece, si le damos a Dios la importancia que merece, y la otra cosa, la poca importancia que merece, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Pero damos a la otra cosa tanta importancia, a Dios tan poca importancia. Siempre otras cosas son más importantes que Dios. Es el final de la cola. ¿Sí o no? Entonces, la unidad del Espíritu Santo desata el poder de Dios a favor de la iglesia. La unidad del Espíritu Santo ata las fuerzas del enemigo que planea destruir la iglesia. Porque el diablo planea destruir cada obra y cada persona. Tiene planes. No creo que me están entendiendo. El diablo tiene un plan de destruirte. Téngalo presente. No para asustarte, sino tiene una trampa hecha especial para tus pies. Por eso estamos hablando aquí de trampas y lazos para que no caigan. Hace posible la liberación de los que están presos, porque el Señor dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, la unidad del Espíritu Santo trae la unción que rompe el yugo. La unción que rompe el yugo. Hay muchos que están en yugos desiguales, yugos con cosas que no aprovechan para nada, y la unción del Espíritu Santo rompe el yugo. Número 5, la unidad en el Espíritu hace posible que la promesa de Dios se cumplan. Hay promesas que no se cumplen, y almas que no se salvan, y tierras que no se han conquistado por no cumplir los requisitos de la unidad. Eso es lo que he escrito hoy y creo que es del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esta unidad? Pues, cuando soldamos con soldadura eléctrica, se tiene que derritar el electrodo juntamente con el hierro. Los dos se derritan y forman uno. Si se derrite solamente el electrodo, eso no es soldar. No creo que toda la gente sabe de soldar. Entonces tú sabes que hay que derritar los dos. Hay que tener bastante corriente. ¿Ve? Ya entiendo. Pues si hierve patatas y verduras juntos, cuando se hiervan se hacen uno. Entonces el fuego del Espíritu Santo hace posible la unidad.
El fuego del Espíritu Santo hace posible la unidad y el fuego que nos hace amar los unos a los otros. ¿Tú recuerdas ese amor que tenía a recién convertido, que amaba a todo el mundo? Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, duró 3 días, estaba en el cielo. Entonces es posible, duró 3 días, posible 4. Y si estamos otra vez llenos del Espíritu Santo, puede ser que pase otra vez. Unánimes, una alma. Nadie decía, yo, esto es mío. Tenían en común. El comunismo ha intentado de copiar por obligación, pero nosotros por amor. Eran de una oración, de un corazón, una decisión de no rendirse. Unánimes a la oración, una voz, levantaran la voz, unánimes a Dios, unánime de no tomar un paso atrás. ¿Tú has llegado a ese punto en tu vida ahora? De decir, no voy a echar un paso atrás. ¿Han tomado esa decisión? Señor, mira sus amenazas. Yo recuerdo en Bogotá, el jefe de policía tenía un ametrallador y pistolas y me dijo, ven conmigo. Y yo entré en los sectores muy peligrosos sin temor ninguno. Con el jefe de policía con el ametrallador. Dice, tú conmigo. Solo estaba asustado, pero cuando estaba el jefe con el ametrallador, yo estaba más. Ahora, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, no tendrás miedo de que te critican, ni miedo de burla, ni intimidación, ni temor, porque el Espíritu Santo está mayor. Si pudiéramos ponernos de acuerdo y decir, Señor, queremos ser santos, queremos ser limpios, queremos ser de puro corazón, verás cómo podemos ganar el partido. Y recuerda que tú puedes estropear la unidad del Espíritu, pero no puedes crearlo. Es como podemos matar, pero no podemos crear vida. Dios crea vida. El hombre puede pegar un tiro y matar, pero no puede crear vida. Y esa unidad solamente el Espíritu Santo lo crea. Lo podemos estropear y arruinar, pero no podemos crearlo. Lo podemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si tenemos eso muy presente, que yo puedo arruinar lo que Dios está haciendo o lo que algún misionero, algún pastor ha luchado por conseguir y lo puede estropear, entonces andaremos con mucho cuidado. Vamos a orar diciendo, Señor, mira las amenazas que nos rodea y que seamos una iglesia que habla la palabra con denuedo, no con temor, con denuedo. Si 2 o 3 de vosotros se pongan de acuerdo, que el Señor nos dé una oración en que todos podemos compartir esa oración. Comienza con 2 hermanos. Cuando esos 2 están de acuerdo, luego podemos atar y desatar. Podemos atar, desatar y luego pedir. Mira el proceso. Eso es para mí una revelación que tuvimos. Ese proceso. Ponerse de acuerdo, atar, desatar y pedir. No vamos a saltar, a estar pidiendo si no comenzamos con el primer paso. Aleluya, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que va hablándonos para que hoy sea un día de Pentecostés. Pregúntate a ti mismo, Señor, ¿soy yo que está estorbando el avivamiento? ¿Soy yo que está impidiendo la bendición en mi casa? ¿Soy yo, Señor, que te voy a traicionar? Pregunta, ¿soy yo que está estorbando la bendición de la iglesia? Y si no, pues gloria a Dios. Quiero ser parte de la solución, no del problema. Pedimos al Señor que nos dé la oración que Él quiere contestar. Señor, pone en mi corazón la oración que tú quieres contestar.
ponga en mis labios la oración que tú quieres contestar, para que yo esté de acuerdo contigo y de acuerdo con mi hermano. ¿Cuál es la oración del Espíritu Santo en este momento? ¿Cuál es la oración del Espíritu Santo ahora? ¿Qué es lo que quiere Dios ahora? Yo confío que el Señor lo va a hacer. Yo estoy esperando la paloma. Confío que va a dar una oración. Dios quiere resumir todo lo que hemos aprendido en una oración unánime, en que estemos de acuerdo todos. La oración que yo tengo en mi corazón es que el Señor liberta la cautiva hija de Sión, que liberta la iglesia que está atada, que liberta el gigante, el potencial que está en la iglesia que está atada. El Espíritu Santo me está guiando en esa oración. Como oraran por Pedro, de una mente, un corazón, fervientemente, oramos que el Señor desata las ligaduras de sensualidad, de materialismo, de todo lo que está atando la iglesia, que desata a los presos, desata a los presos. Padre Santo, tú que creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay dentro, pedimos en el nombre de Cristo fervientemente que tú desata obreros, desata tu iglesia, desata jóvenes para que te sirven, desata los que están atados. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, que rompe cadena, que desata los que están atados en muchas formas, con temores, siendo amenazados. En el nombre poderoso de Jesucristo, que Pedro predicó, que Pablo predicó, que yo predico, yo desato aquí en la tierra. Y pedimos que tú desates en el cielo tu iglesia que está atada, está confundida. Desátala, Señor. Desata almas de la opresión del diablo. Desata la gente de temor. Desata jóvenes, Señor, que están atemorizados. Desata obreros a las mies. Desata obreros, Señor. Desata tu iglesia. Como libraste a Pedro, libra también tu obra, Señor. Desata la iglesia, Señor Jesús. Los que están atados por el temor de perder. ¿Puedes reunir tu voz conmigo? Levanta tu voz también. Señor, desata. Señor, desátame. Desata. Desata, yo desato en el nombre de Cristo. Desata, dígalo, yo desato en el nombre de Cristo.